El canibalismo es probablemente una de las prácticas más controvertidas y descabelladas en la historia de la humanidad, que puede ser llevado a cabo por distintos motivos y razones, ya sea supervivencia, creencias religiosas, o por qué no, por el simple gusto de probar la carne humana. En la vida real como en la ficción, hay una gran cantidad de personajes que son caníbales, y han asesinado personas con tal de obtener la satisfacción de poder consumir a otras personas. Por eso el video de hoy será de una comparación entre dos asesinos caníbales, de dos sagas de terror ampliamente conocidas por el público. Estoy hablando de Leatherface, de la masacre de Texas, más específicamente su versión del remake del 2003 y 2006. Y Tres Dedos, de sus 5 películas de camino hacia el terror, y sí sé que hay una sexta y séptima película, pero no las tomaré en cuenta porque esas historias no son parte del canon original. La sexta película vendría a ser una pequeña reinvención de las anteriores películas, o un soft reboot, con otra familia que nunca antes se vio, y con una historia cambiada, en lugar de ser montañeses endogámicos que se expusieron a residuos químicos, estos son productos de la endogamia de 3 generaciones de familias distintas, que según ellos, mantienen su pureza teniendo relaciones con sus mismos parientes, siendo un ritual, y una especie de culto. Y aparte, se dice que son de la descendencia Hilliker, lo cual es contradictorio con la cuarta película, que sí es una precuela que sigue la historia, donde se nos dice que fueron encontrados devorando a sus supuestos padres, y que los encontró una señora llamada Hilliker, y que si tienen ese apellido o nombre, es nada más un apodo, y no su nombre o apellido real. Además, en una de las escenas que tenemos de la sexta película, se muestra que el año donde transcurre es 2013, cosa que contradice a las otras películas, ya que se supone que los personajes murieron en la década pasada. Aparte que según se describe en la wiki, el director de las películas originales, de la 3 a la 5 fue despedido y reemplazado por otro nuevo, haciendo que la sexta película no quede como una trilogía de precuelas. Así que es por esto que no la tomaré en cuenta, y la película del 2021 es un remake que nada que ver tiene con las películas originales. Aunque también quiero decir que tomaré material extra como el guión de la primera película y unas entrevistas de las 5 películas. Y casi me olvido, no haré solo esto porque me acompaña un conocido amigo, que hace rato quería hacer una colaboración con él y creo que este es la mejor oportunidad. Preséntate por favor. Buenas tardes, aquí The Shade, y antes que nada me gustaría agradecer al gobernador por invitarme a realizar esta colaboración y dejar la flojera. Tal como fue dicho anteriormente, nuestro versus de hoy comparará a estos dos personajes, provenientes de familias caníbales en zonas rurales, siendo además los miembros más emblemáticos de sus familias. En este video, me encargaré de presentar el análisis a Leatherface, así como ayudar con la conclusión final. Antes de comenzar con los análisis, he de aclarar que para este video versus, se tomará en cuenta todo el material de esta línea temporal de Leatherface, incluyendo no solo las 2 películas, sino también la novelización de la primera película, y los cómics. Hablando de estos últimos, se ha decidido incluir tanto la serie de Wildstorm como la de Avatar Press, ya que ninguna presenta inconsistencias entre sí, y dado que su objetivo es encajar con las películas con tanto historias autoconclusivas que rodean a la familia Witt, no debería haber razón para separarlos en diferentes continuidades sin algún motivo. Así que sin más que decir empecemos. La historia de Tres Dedos es algo complicada, porque en las películas se cambia un poco su origen. Pero sabemos que todo transcurre en Virginia del Oeste, y en camino hacia el Terror 2, Maynard, quien es descrito como un tío lejano, o primo remoto, cuenta que los cambió un accidente químico, y que hace casi 30 años cerró una fábrica de pulpa, dejando un desastre químico que mató a casi todos los que vivían en los bosques o sus cercanías, haciendo que terminen abandonando la zona, a excepción de una familia, la cual con el tiempo tuvo hijos, que salieron igual de feos que las truchas que trae a su casa, y que esos hijos al crecer también tuvieron hijos, saliendo incluso peores. Aunque esto es contradictorio con las edades de los protagonistas, y el tiempo en el que ese desastre químico pudo ocurrir, porque en la primera parte de la cuarta película, que vendría a ser la primera en orden cronológico, se muestra que ocurre en 1974, y se describen a los antagonistas con edades de 8 años para Tres Dedos, 9 años para el Tuerto, y 10 para Dientes de Sierra.
lo cual haciendo cálculos, haría que hayan nacido a mitad de los 60, o sea en 1964, 1965, y 1966. Cosa que evitaría que hayan sido producto de ese desastre químico, y más sabiendo que fueron encerrados en 1971, según una hoja con un informe sobre dientes de sierra en la cuarta película. Aunque también hay una escena eliminada en la cuarta película, en la que el director del sanatorio dice que aunque no sabe a ciencia cierta qué causa estos defectos en sus pacientes al 100%, no descarta que aparte de la endogamia y el aislamiento, pudiera ser también por algún factor ambiental, algo que según él ha afectado a los montañeses de Virginia del Oeste por generaciones. Pero bueno, con o sin químicos, se sabe que son producto del incesto, y que tuvieron mutaciones genéticas, volviéndolos violentos y agresivos, con instintos caníbales, devorando personas, como a sus supuestos padres, y con el tiempo fueron encontrados por una señora llamada Hilliker, para posteriormente ser encerrados y mantenidos lejos de la población desde muy jóvenes en un sanatorio, con otros de su misma calaña, siendo 182 pacientes, y la mayoría siendo deformes por producto de la endogamia y defectos de nacimiento. Aunque bueno, los hermanos Hilliker no eran pacientes comunes, a palabras del director del sanatorio, aun siendo niños, eran los pacientes más peligrosos del lugar, demostrado por la manera en la que escaparon y hicieron un desastre en el sanatorio, liberando a los pacientes, y matando a todo el personal, quedándose solo ellos como los dueños del lugar, y alimentándose de los 179 miembros del sanatorio, y al personal, y saliendo a cazar para vivir durante casi 30 años. Hasta ser encontrados por Maynard, su tío lejano o primo remoto, quien los llevó a los bosques cerca de la sociedad, viviendo en su cabaña, y corriendo el riesgo de ser atrapados, al dejar evidencias y rastros de sus crímenes, cosa que irónicamente le terminó pasando a Maynard, aunque sus muchachos terminaron salvándolo, no sin antes dejar devastado el pequeño pueblo de Fair Lake, matando a sus habitantes, destruyendo una tienda de ferretería, dejándolo sin energía eléctrica, e incendiando la estación de policía junto a su sheriff. Un tiempo después de eso, los caníbales ya asentados en el bosque, se ve que han cazado cientos o decenas de personas, hasta que se toparon con Chris Flynn y Jesse, quienes a diferencia de los otros protagonistas, lograron derrotar a los hermanos Hilliker, incendiando y explotando su cabaña con ellos adentro, provocando su aparente muerte. Y digo aparente, porque claramente 3 de 2 sobrevivió al final de la película. Un tiempo después, 3 de 2 se iría con los otros miembros de su familia, con los que estaría acechando y asesinando a unos miembros de un reality de supervivencia, siendo en su mayoría detenidos por el ex coronel Dale Murphy, quien mató a 3 miembros de su familia, y dejó incapacitado a 3 dedos, para salvar a los participantes, sacrificándose en el acto. Para que después, esos mismos participantes terminen matando a 2 miembros más de la familia, Maita, en donde se originó ese desastre químico, o sea en la fábrica de pulpa, para después escapar del lugar. Aunque 3 de 2 sobrevivió a su encuentro con Murphy, y terminó quedándose él solo con su sobrino 3 de 2 del pie a su cuidado. Un par de años después, 3 de 2 termina encontrándose con un autobús que transportaba a prisioneros de la penitenciaría a Grafton, sacándolos fuera de la carretera, y forzándolos a abrirse paso en el bosque, mientras él los acechaba sin que se dieran cuenta. Los prisioneros intentaban escaparse con bolsas de dinero, y usando a Nate como brújula ya que él se crió por esos bosques, aunque ellos no sabían que Nate les estuvo tomando el pelo, y hizo tiempo para que los Marshals o federales los encuentren, cosa que los perjudicó al mismo tiempo, ya que uno por uno iban cayendo ante las trampas de 3 dedos, un 3 de 2 enojado, porque Chávez mató a su sobrino, y lo decapitó. Ya después de unas largas horas dando vueltas en el bosque, el grupo se separa, quedando solo Brandon, quien solo quería escapar por su vida y su libertad, sin importarle el dinero, Chávez, quien perdió su dinero y a sus lacayos, Alex, quien fue secuestrada por 3 dedos y llevada a su cabaña, Nate quien iba a rescatarla, y el perro llamado Leon, quien ayudó a Nate a rastrear a Alex. 3 de 2 tendría su venganza contra Chávez, teniendo una batalla bastante intensa, donde casi muere, pero logró dar vuelta a la situación, y termina abriéndole la cabeza para comerle el cerebro. Nate encontraría a Alex con ayuda del perro León, y cuando intentan irse son sorprendidos por 3 dedos, quien aún con varias heridas encima sigue dando pelea, y casi los asesina de no ser por la intervención y el sacrificio de León, que le dio tiempo a Alex de recuperarse y empalarlo, usando la estaca del altar que le hizo a 3 dedos del pie.
Nate y Alex roban la grúa de Tres Dedos, y se van del lugar, pareciendo que todo iba a terminar bien, pero Tres Dedos, con más vidas que un gato, se les vuelve a aparecer y hiere a Nate con un hachazo en el hombro, para después provocar un accidente automovilístico, que lo mandó a volar, y hizo que Nate y Alex queden atrapados en la camioneta que estaba por explotar, pero por su suerte, Brandon, quien estaba por ese lugar, apareció para salvarlos. Tres Dedos no se da por vencido, y regresa con hacha en mano intentando terminar su cacería, pero Nate logra evadirlo y utiliza su propio gancho para clavárselo por debajo de la barbilla, atravesando su cabeza al mismo tiempo, para que momentos más tarde sea rematado con la explosión de su grúa, siendo asesinado finalmente. Una historia relativamente larga, pero que debía contarla, y bueno, estas incongruencias o recos inconsistentes en la saga se podrían haber evitado, si la hubiesen acabado con la trilogía, pero sabemos que el dinero habla casi siempre en las productoras de cine. La fuerza de Tres Dedos es algo rescatable. Para comenzar, la descripción que da Maynard es algo acertada, diciendo que los mutantes son como nosotros, pero más feos y fuertes. Con el uso de sus armas puede lanzar su hacha desde varios metros, con tal potencia que queda clavada en un árbol, y logró decapitar a Carly con otra hacha, cortándole parte de la cara, y dejándola clavada en ese árbol, junto a lo que quedó de su cara. Con una estaca filosa atravesó la cabeza y la boca de un sujeto. Le lanzó un cuchillo de caza a un guardia de prisión directo al cuello, desde unas decenas de metros posiblemente. Su mejor hazaña con armas sería la vez que con un hacha en mano, pudo partir a Kimberly de manera vertical, y con relativa facilidad, sin que su hacha se trabara o que se le note sobreesfuerzo. A pesar de que la mayoría de sus feats son con armas, Tres Dedos ha demostrado algunas cosas rescatables a fuerza bruta, como ser capaz de arrastrar y levantar a personas con corpulencia fácilmente, como el caso de Chávez, a quien de paso logró colgar en un árbol con ayuda de su gancho. Pudo levantar una puertilla que estaba tapada con muebles pesados, siendo uno de estos tan pesados que se necesitó a 2 personas para voltearlo, y según el guión de la película, pesaba cientos de libras. Ha llegado a lanzar a personas con facilidad, como a Nate, a quien lo lanzó con tal fuerza que rompió parte de un gabinete de madera, o a Alex, a quien aún con un brazo apuñalado, la arrojó hacia el altar de su sobrino, rompiendo tablas de madera con el impacto. No fue sometido por la mordida de Dion, un pastor alemán, quien pese a ser un perro anciano, es de aclarar que anteriormente pudo reducir a Chávez. A base de golpes dejó noqueada, y con graves heridas a la sheriff Angela, quien sobrevivió sin daños mayores a la onda expansiva de una explosión que dejó destruida el interior de una tienda de ferretería. Su mejor hazaña sería escalar a personajes quienes pueden dañarlo, como la vez en la que enfrentó a Carlos Chávez, y bloqueó un ataque suyo, siendo que el mismo Chávez pudo aturdirlo, y dejarlo tirado en el suelo de pocos golpes, también llegó a hacerlo sangrar. Y Tres Dedos es lo suficientemente resistente como para sobrevivir a una parte de una explosión, la cual no solo cubrió su casa sino que la dañó considerablemente, haciendo que partes de madera y metal salieran volando, aparte de evaporar o destruir a sus hermanos. También derrotó a Nate, pese a tener varias heridas encima, y Nate era capaz de aturdirlo y dañarlo con sus golpes. Vale la pena mencionar que el nivel de Nate está respaldado por esa ocasión donde fue capaz de soportar una paliza de Chávez, y volver a ponerse de pie, cosa que no pasó con Tres Dedos, quien logró derrotarlo y dejarlo inconsciente, o a su merced, con arrojarlo hacia un gabinete, como dije anteriormente. Por si las dudas, si hay gente que quiera nerfear esta hazaña, o decir que Tres Dedos no estaba peleando en serio, como en los viejos tiempos, lamento decirles que dato mata relato. Pues en una entrevista de la tercera película, el director de esta misma dijo que Chávez no era como las otras víctimas de Tres Dedos, que ha peleado toda su vida, y que lo que quería era una Battle Royale, una pelea de malo versus peor, pelea que le pareció fantástica, y también porque Chávez casi mató a Tres Dedos. La resistencia de Tres Dedos es de las cosas más destacadas y resaltables que tiene. A lo largo de su saga se le ha visto lo resiliente y lo duro que es. A lo largo de sus películas, vemos que le han disparado en más de una ocasión, ya sea con armas de bajo o alto calibre, como pistolas, revólveres o escopetas. Y aún así es capaz de seguir peleando, y seguir avanzando, demostrando de paso que aunque puedan dañarlo, no lo intimidan como a una persona normal. Ha sido apuñalado en más de una ocasión, y al igual que con los disparos, puede volver a pelear sin problemas, incluso él se ha llegado a mofar por esos daños.
En una ocasión, 3 Dedos fue golpeado con una tabla de madera, y esta se rompió al impacto, y pese a estar debilitado, siguió peleando como si nada, y redujo a Jesse. Soporto varios golpes a matar del coronel Murphy, quien a pesar de mostrarse más fuerte, necesito de una escopeta para sí o sí detenerlo, y cabe aclarar que Dale aún estando empalado por las flechas de PA, es lo suficientemente fuerte como para poder romper estas mismas, siendo que dichas flechas pueden atravesar materiales sólidos como paredes de metal de casas rodantes, árboles, o incluso rocas. Sobrevivió a ser mandado a volar por un accidente automovilístico estando debilitado, y poco tiempo después, volvió con hacha en mano para intentar terminar su trabajo. Seguro debe ser superior a su sobrino, quien puede sobrevivir a lanzarse y ser atropellado por un auto deportivo que iba a velocidad rural, fingiendo estar herido para así atacar por sorpresa. Incluso Maynard una vez confirmó que golpeó a uno de los caníbales más jóvenes con su camioneta, y que el individuo solo se levantó y siguió caminando, todo eso mientras describía a los caníbales como seres iguales en apariencia a los humanos, pero más fuertes y más feos. Aunque para darle un nivel fijo a 3 Dedos, tenemos la muy conocida y controvertida hazaña, en la que al final de su película, Chris Finn, en un último intento por deshacerse de los hermanos Hilliker, le dispara un bidón de gasolina, provocando una gran explosión que cubrió y dañó parte de su casa. Esta hazaña ha sido muy menospreciada, porque se ha dicho hace unos años que al ser gasolina lo que causó la explosión, no estaría explotando como tal, sino evaporándose rápidamente, y siendo una combustión más que nada. Para comenzar, la gasolina sí puede causar una detonación en condiciones adecuadas, cuando los vapores de esta se mezclan con el aire en cantidades específicas. Ahora bien, para explicar esto rápidamente, la combustión es un proceso químico en el que las sustancias se mezclan con el oxígeno del aire para producir calor y luz. La deflagración es una combustión que ocurre más rápido, a velocidades subsónicas, y al menos por lo general no crea ondas de choque. Ahora, es bastante común que en la ficción se generen detonaciones con gasolina así como así, hasta tal punto que un mísero choque puede hacer que un auto explote, y en este caso resulta visiblemente obvio que no es solo una combustión rápida, ya que generó la suficiente sobrepresión como para romper madera y metal, y lanzarlo por el aire en todas las direcciones, así como empujar a los protagonistas. También, vale la pena mencionar que el guión la llama blast, que en este contexto se usa para detonaciones violentas y ondas de choque, y incluso es descrita directamente como una explosión. Ahora para descifrar el nivel de la explosión, hay que saber que esta misma estaba destinada a destruir a los hermanos Hilliker, describiéndose en el guión como los destruyó y quedaron destripados. Podemos seguir tomando en cuenta esta descripción, ya que en sí vemos que no quedó nada a la vista de Dientes de Sierra y el Tuerto, siendo solo descubierto el cuerpo del oficial que Dientes de Sierra asesinó. Para tomar de referencia al ya mencionado Dientes de Sierra, se ha dado a entender que es el más fuerte de los 3 hermanos, y no solo eso, sino que en la cuarta película pudimos ver cómo sobrevivió a darse un golpe con una gruesa rama, al andar en una moto de nieve a toda velocidad según el actor que lo interpretó. En el guión de la película se describe a Dientes de Sierra como de 400 libras, o 181.437 kilogramos. Y como referencia, una moto de nieve puede alcanzar un máximo de 95 a 120 millas por hora. Tomando un promedio entre ambos daría 107.5 millas por hora, que pasado a metros por segundo son 48 metros por segundo y un poco más. Haciendo cálculos de energía cinética, obtenemos un resultado de 209.510 joules de energía, siendo esto de nivel muro. Ahora, como dije antes, Dientes de Sierra fue destruido por esta misma explosión, por lo que para conseguir el nivel de esta misma, aplicamos la ley del cuadrado al inverso, y utilizamos la siguiente fórmula para determinar el valor. Energía que llegó a la distancia por unidad de área, igual a energía total dividido por el resultado entre 4, multiplicado por el número pi multiplicado por el cuadrado de la distancia entre el epicentro y el objeto golpeado. Ya que lo que quiero obtener es la energía total, y conozco tanto la distancia como la energía que llega a esa distancia, entonces convertiré eso a energía total es igual a energía que llegó a la distancia, por unidad de área, multiplicado por el resultado entre 4, multiplicado por el número pi multiplicado por el cuadrado de la distancia entre el epicentro y el objeto golpeado. El actor de Dientes de Sierra medía 2 metros y 26 centímetros, y como dije antes, su personaje pesaba 400 libras o 181 kilogramos. Usando esta calculadora nos da que su área de superficie corporal es de 3.347 metros cuadrados.
El área frontal o transversal de un hombre es aproximadamente comparable al 30% de su altura total. El área transversal de dientes de sierra sería el siguiente 3.347 multiplicado por el 30%, quedándonos con un área transversal de 1,0004 metros cuadrados. Debió ser golpeado por al menos algo mayor que 209.510 joules, ya que la explosión lo mató y ha demostrado ser capaz de soportar impactos de esa magnitud. 209.510 joules, dividido por 1,0004 metros cuadrados, nos deja con 209.424 joules por metro cuadrado. En cuanto a la distancia, la explosión se originó detrás del vehículo, y Dientes de Sierra estaba al frente, siendo que ese vehículo tiene una longitud de 4 metros y 68 centímetros, al ser un Dodge Charger de 1986. Entonces con estos cálculos, tenemos una explosión con un nivel de 57.862.592 joules, siendo básicamente edificio pequeño. Pero antes de que se alarmen, les digo desde ya que obviamente 3 dedos no escala al 100% a la explosión, porque evidentemente estaba bastante lejos, y como se lo imaginan, mientras más lejos estés de una explosión, menos letal será su onda de choque. La distancia entre 3 dedos y la explosión era algo compleja de descifrar, ya que no había una toma clara. Pero como vimos, Jessie estaba parada frente al vehículo, y tiene que dar aproximadamente 2 pasos para llegar hasta 3 dedos y atacarlo con el hacha. Así que usaré como distancia la longitud del vehículo, que ya la dije antes, sumado a la longitud promedio de 2 pasos para alguien de la altura y género de la protagonista. La actriz mide 1,65 m de altura, y según OmniCalculator, una mujer de 1,65 m de altura, daría pasos de 67,7 centímetros en promedio. Haciendo un recuento, nos dejaría que la distancia entre el epicentro de la explosión y 3 dedos sería de unos 6 metros de largo. En cuanto al área transversal de 3 dedos, su actor, Julian Richings, mide 177,8 centímetros, y pesa 70 kilos y un poco más. Por lo que tendría una superficie corporal de alrededor de 1,873 metros cuadrados. Su área transversal sería el 30% de su área total, dejándonos con 0,5619 metros cuadrados. Y la energía que llegó hacia 3 dedos sería la siguiente, quedándose en unos 70 kilojoules de energía, nivel muro y no sobrehumano como se decía. Casi me faltó aclarar, y es que antes de recibir esa explosión, 3 dedos estaba debilitado, ya que anteriormente fue golpeado por una gruesa rama en la cara, describiendo el golpe con la velocidad de un rifle, para después caerse de un árbol hasta el suelo, comparando la caída con una altura de 5 pisos, chocándose con incontables ramas de los árboles, haciendo que se le incrusten ramas de cicuta por su cuerpo al caer, haciéndolo sangrar por la boca, y la cicuta es una planta bastante venenosa, que afecta el sistema nervioso y los músculos respiratorios. Y en el guión de la película se describe como 3 dedos seguía teniendo dichas heridas abiertas, y con astillas en su cuerpo, cosa que vemos también en la película. Y para colmo, Chris y Jessie no hicieron más que empeorar su cuerpo. Por parte de Chris, este ahorcó a 3 dedos con su cuerda de alambre filosa, cortándole el cuello, y Jessie lo remató con un hachazo profundo en el pecho. Y aún así, con todo el daño acumulado, 3 dedos no solo sobrevivió a la explosión, sino también al incendio provocado por esta, y al derrumbe de su casa, y como vimos al final, tenía la fuerza suficiente como para matar a un policía. La estamina de 3 dedos es bastante elevada, no solo por su avanzada analgesia congénita, que le impide sentir dolor, sino porque ha demostrado mantenerse activo y luchar por largas horas, como en Camino hacia el Terror 3, donde estuvo gran parte de la noche colocando trampas, acechando a los protagonistas, y llevándose cadáveres que quedaban en el bosque para almacenarlos como alimento. También ha tomado una gran cantidad de daño constante, como disparos, apuñaladas, hachazos, e incluso fue empalado con una estaca, y aún con todo ese daño, pudo levantarse y seguir teniendo energía y ganas de seguir con su cacería. La velocidad de 3 dedos es algo abrumadora, y diría que es igual de destacable que sus otros apartados. Cuenta con un gran desplazamiento, pudiendo seguir el paso a sus víctimas, aun si éstas le llevan gran ventaja, puede alcanzarlas en cuestión de segundos, como a Cruz, a quien persiguió para momentos después aparecerle de frente, dando vuelta toda una cuadra, o más posiblemente para apuñalarla, y ella ni cuenta se dio hasta muy tarde.
ha bajado un acantilado con gran velocidad, describiéndolo en el guión como alguien con una velocidad voraz, y que pequeñas piedras y rocas caían por su rápido descenso. Su mejor hazaña en desplazamiento, sería la vez que casi al final de la tercera película, alcanzó a Jesse y Nate, quienes habían robado su grúa, y lo dejaron varios kilómetros atrás, y fue tan rápido que Nate y Jesse aún sin desviar la vista, no pudieron darse cuenta de que Tres Dedos se les apareció de frente hasta que era muy tarde. A la hora de atacar o reaccionar no se queda atrás, llegando a esquivar ataques ya sean normales o con objetos. Interceptó ataques con armas, como un intento de machetazo por parte de Nate, o un intento de hachazo por parte de Chávez. Pudo vencer a la Sheriff Angela en un mano a mano, pudiendo desviar un golpe suyo, y luego rematarla con repetidos golpes sin que reaccione, y es de aclarar que lo hizo estando con una pierna coja, debido al disparo que ésta le propinó. Y aunque sea menor, cabe destacar que Angela, después de ser mandada a volar por una onda expansiva, pudo dispararle a Maynard antes de que él lo haga, y Maynard, con el uso de un cuchillo, fue capaz de quitarle los ojos a Lita, a pesar de que ésta le apuntaba fijamente con un arma, y amenazaba con dispararle si intentaba un solo movimiento, disparo que por lo que se escuchó llegó muy tarde. De igual manera, Tres Dedos llegó a desarmar a Nate antes de que le dispare. Interceptó el gancho de su grúa para subirse a esta misma, y al ser un camino rural, no debería bajar del límite de las 70 millas por hora en Virginia del Oeste. En una ocasión llegó a esquivar un escopetazo por parte de Billy, quien nunca corrió la mira en ningún momento, dándose el lujo de paso de poder acercarse, quitar el seguro, apuntarle, y dispararle, sin cambiar la dirección del arma, dando a entender que Tres Dedos no ejerció movimiento sino hasta que el disparo fue ejecutado. Aún así, no hay manera concreta para saber qué tan rápido fue Tres Dedos para evadir ese disparo, ya que estaba muy oscura la parte donde estaba, y no hay manera de medir bien. Pero sin duda, para sacar el nivel de Tres Dedos en velocidad, tenemos la vez en la que atacó a Chris Flynn en la primera película, y Chris fue capaz de reaccionar a la explosión del final de la película. Cuando Chris dispara, y ve la bola de fuego, intenta escapar. Luego, la explosión comienza y él logra moverse un poco antes de ser alcanzado. La primera imagen es el primer fotograma de la explosión, la segunda imagen es el fotograma anterior al cual el protagonista es alcanzado. Lo cual muestra que se puede mover un poco en el tiempo que le toma a la onda de choque alcanzarlo. Para la primera parte, necesito la altura del parachoques del auto. Para el Angular 6, el Dodge Ram Charger de 1986 tiene un ancho de 2019 milímetros, es decir poco más de 2 metros. Equivalencia entre metros y píxeles. 2,0190 dividido 489, 41, que es lo que mide el ancho en píxeles, es igual a 0,004, 12, 53, 75, 45 metros o píxeles. La altura del parachoques sería la siguiente, 0,004, 12, 53, 75, 45 multiplicado por 47, igual a 0,193, 89, 26, 46, 24, que son 19 centímetros. Para saber la distancia entre el parachoques, que está justo debajo de los tanques y Chris, se utilizará la fórmula ya conocida de Angular 6, que se utiliza para estimar el ángulo aparente que ocupa un objeto en una imagen desde el punto de vista de la cámara, asumiendo un campo de visión vertical de 70 o 60 grados, que es lo que se encuentra dentro del promedio. Tomaré los 60 grados para este caso, ya que me dio un resultado más acertado. La fórmula es la siguiente. Lo que nos deja con 0.037 radians, y un poco más. Pasado a grados daría 2.14. Introduciendo el tamaño antes medido del parachoques y los grados en esta calculadora, obtengo una distancia de 5.1774 metros. Para saber la distancia entre el protagonista y el punto de vista se hace lo mismo de antes, solo cambiando las medidas de píxeles a las del protagonista en la imagen, y teniendo en cuenta que el actor mide 1,83 m. Nos deja con 0.60 radianes, que serían 34.40 grados. Introduciendo la altura de Chris y los grados en esta calculadora, obtengo una distancia de 2.95 metros y 51 milímetros. La distancia aproximada entre el protagonista y la explosión sería esta. 2 metros con 22 centímetros y 23 milímetros. La equivalencia entre metros y píxeles en la imagen en la posición del protagonista es esta. 0.0046. Necesitaré eso para la siguiente y última parte. El tiempo de reacción es igual a la distancia, dividido la velocidad del objeto.
La gasolina es un combustible hidrocarburo, los cuales tienen una velocidad de detonación de 1800 metros por segundo aproximadamente. El tiempo de reacción que tendría Chris sería este: 0.001, 23, 46, 11, 11 milisegundos. El protagonista se movió 43 píxeles. La distancia recorrida fue de 19 centímetros y un poco más. Para saber la velocidad a la que Chris se movió, dividimos la distancia que recorrió, y el tiempo de reacción. Nos deja con más de 160 metros por segundo, un nivel subsónico de Mach 0.46. 3D2 cuenta con una inteligencia considerable, ha demostrado llegar a ser alguien bastante ingenioso, habilidoso, y astuto. Desde que era niño, más específicamente teniendo 8 años, ya era clasificado con sus hermanos como los pacientes más peligrosos del lugar, siendo también recalcados como muy listos. Logró forzar la cerradura de su celda con el uso de un sujetador de cabello, hazaña que repitió casi 30 años más tarde. Ha demostrado saber adaptarse junto a sus hermanos, siendo autónomos e independientes sin necesidad de alguien más por casi 30 años. Casi 30 años donde aprendieron a cazar, hacer trampas, y se podría decir que tiene algo de conocimiento en mecánica, al saber sacar las bujías de unas motos de nieve, para que los protagonistas no escapen, para después volver a usarlas para perseguir a los mismos. También ha aprendido a manejar y a mantener la grúa de las películas, y la ha conducido bastante bien pudiendo derribar un autobús de una penitenciaría, y reforzando su grúa con alambres de púas para pincharles los neumáticos. Su conocimiento en el asesinato y en el combate es relativamente buena, o mejor dicho, en el asesinato, pues como ya vimos, personajes con un nivel bueno en combate han llegado a derrotarlo. Aún así demostró tener buen manejo con sus armas, teniendo puntería excepcional con su arco, pudiendo acertar desde largas distancias, y justo al blanco. Lo mismo con armas blancas como cuchillos o hachas, logrando acertar a sus blancos desde docenas de metros, o dejar caer una estaca y que aterrice perfectamente en la boca de un sheriff, reforzando el punto de su puntería y su precisión. Es bastante bueno con el sigilo, pudiendo acechar y acercarse a sus víctimas sin que se den cuenta hasta que ya es muy tarde, esto incluye si están arriba de un árbol. Conoce bastante bien el bosque donde vive, pudiendo crear una trampa con una guadaña colgante para los protagonistas, dándose primero el tiempo y el lujo de buscar y encontrar las llaves de las cadenas de los prisioneros, y ponerla como cebo para que caigan en ella. Como un dato extra, parece tener algo de conocimiento en la anatomía o algo así, al haberle sacado el hígado a Daniel con unas pinzas sin ángulo, o vista concreta sobre dónde está el órgano. Es consistente si lo pensamos, ya que él y sus hermanos procesaron la carne de sus víctimas por mucho tiempo. A pesar de lo que se creía anteriormente, 3D2 sí cuenta con algunas habilidades especiales que podrían servir o no en este versus. De primeras está su resistencia al dolor o inmunidad a este, gracias a su extraña enfermedad de analgesia congénita, lo que le permite reírse de cosas como golpes, apuñaladas, o disparos, y no sentir dolor realmente, aunque claro, esto no le quita el ser herido y quedar aturdido, incapacitado o fuera de combate ante el daño. Cuenta con inmortalidad de dos tipos: de resiliencia, y de regeneración. En el final de la primera película ya ha sobrevivido a ser apuñalado con un hacha, y que le corten el cuello, para después ser rematado con una explosión, el incendio de esta misma y el derrumbe de su casa. Sin mencionar que anteriormente estaba herido por una caída de varios metros, y por empalarse con ramas de cicuta, una rama venenosa. Y pese a todo esto siguió vivo, y podría seguir con más hazañas de este tipo, pero creo que con esto ya es obvio. Tendría también inmortalidad por regeneración, aunque nunca se mostró muy de lleno. 3D2 cuenta con una regeneración destacable. De primer ejemplo tenemos la primera película. 3D2 sufrió de graves quemaduras de tercer grado, y su cara evidentemente perdió parte de su boca y labio, y en las siguientes películas lo vimos como antes y con su labio y boca otra vez. No solo eso, se ha llegado a ver que ha podido regenerar un gran agujero en su pecho, que le quedó por un escopetazo de Dale, y cuando lo empalaron por detrás con una estaca, se volvió a levantar minutos después para aparecérseles a Nate y Alex en la carretera. Debería ser comparable a otros miembros de su familia como Ta o su sobrino, quienes pueden regenerar sus articulaciones rotas con simples movimientos. Tiene un olfato mejorado, no se muestra muy de lleno, pero es algo que tiene por escalín con otros miembros de su familia, que han demostrado oler su entorno para así poder seguir los rastros de sus presas. Cuenta con una respiración no estándar de tipo sobrehumano, al poder estar por un largo tiempo en un incendio siendo sofocado por las llamas, y el humo de esta junto a los materiales quemados.
3 dedos cuenta con un anti-hacks, y es su resistencia al veneno, al haber sobrevivido a ser empalado con plantas de cicuta, y debería ser comparable a su sobrino 3 dedos del pie, quien se da a entender que consume parte de los líquidos venenosos que salen de la antigua fábrica de pulpa que les causó esas deformidades. El armamento es una de las cosas que más destacan a 3 dedos, debido a su labor como cazador tiene un gran arsenal, que trataré de resumir lo mejor posible. Para comenzar tiene gran variedad de cuchillos, que son de caza o de huesos, o de carnicería. Cuenta con varias hachas desde medianas a grandes, y con uno o doble filo. Cuenta con un gancho que uso en la tercera película para colgar a Chávez y atacar a Nate y a Alex. Tiene un arco con flechas, una de sus armas más características. Cuenta con unas estacas para empalar personas. Tiene alambres con púas que utiliza para someter personas, y pinchar llantas de autos. Se ha llegado a armar molotovs, con las cuales quemó a Floyd. Su característica grúa, una camioneta Chevrolet de 1984. Por último cuenta con múltiples trampas que ha creado y dejado en el bosque para cazar personas. La única debilidad que tiene 3 dedos es su sobrada confianza y actitud burlesca hacia sus víctimas, razón por la cual ha sido derrotado y incapacitado por sus víctimas en más de una ocasión, hasta incluso provocar su muerte. También, aunque no sea una debilidad como tal, es de mencionar que se dejó en claro que personajes con experiencia y conocimiento en el combate cuerpo a cuerpo, pueden llegar a complicarlo, aunque claro no aplica si tiene mejores hazañas en velocidad que su rival. Thomas Browne Hewitt, mejor conocido como Leatherface, es un antagonista principal de la línea de tiempo del remake de La Masacre de Texas. Se trata de un hombre adulto, parte de una familia tejana de caníbales, que se caracteriza por crear máscaras con piel humana y utilizar una motosierra como arma principal. En esta continuidad, la madre biológica de Leatherface murió al dar a luz en agosto de 1939, en las instalaciones de un matadero donde trabajaba, y su desinteresado jefe abandonó al bebé en un contenedor de basura para que muriera. Luda Mae Hewitt lo encontró y se lo llevó a casa para criarlo, nombrándolo Thomas. En esta continuidad, Leatherface sufre una enfermedad de la piel que le causó graves deformidades en el rostro, lo que sumado a su mutismo y su aparente discapacidad mental, causó que otros niños lo molestaran. Usaba una pequeña máscara de cuero para disimular su deformidad y trabajaba en el mismo matadero donde nació, para el mismo jefe de su madre, el mismo hombre que lo había tirado a la basura. Después de que el matadero es cerrado, la familia Hewitt comenzó a secuestrar personas, asesinarlas y comer su carne, dando lugar a los acontecimientos de ambas películas. Thomas ha demostrado repetidas veces que posee una fuerza sorprendente, siendo capaz de atravesar puertas de mosquitero con una embestida, o incluso paredes de madera con sus propias manos. Fue capaz de destruir la puerta de un granero al estrellarse contra esta. Para poder estimar el nivel de esta hazaña necesitamos dos datos, el volumen de la puerta, y la cantidad de energía que puede soportar la madera en energía por unidad de volumen. Una puerta estándar para un granero mide 42 pulgadas de ancho, 84 pulgadas de altura, y 1 pulgada y 3/4 de grosor, lo cual es igual al volumen que ven en pantalla. Una madera muy común en Texas es el pino amarillo del sur, cuya variante más débil tiene una resistencia de 790 libras por pulgada cuadrada, algo que es igual a la cantidad de pascales que ven en pantalla, lo cual es equivalente a la misma cantidad de joules por metro cúbico. Tengan en cuenta que estoy tomando el valor más bajo, ya que Thomas redujo la puerta a pedazos muy grandes. Ahora, multiplicando ese número por el volumen de la puerta, obtenemos poco más de 551 kilojoules. Su mejor hazaña ocurre en la novelización, donde se menciona que puede sacudir su casa entera, algo respaldado por el guión de la película, donde se menciona que la casa entera se estremece, algo que significa temblar violentamente.
Para poder cuantificar esta hazaña, hay que hacer uso de las dos fórmulas que estaré mostrando en pantalla, las cuales me permitirán calcular la velocidad del temblor, valor que necesitaré al final para calcular la energía cinética de la casa al temblar. Para esto también necesitaré calcular la masa de la casa, pero empecemos con la velocidad. La frecuencia angular es igual a 2 multiplicado por pi multiplicado por la frecuencia. Los terremotos suelen tener frecuencias de entre 0.1 hercios a 30 hercios, y yo tomaré un promedio entre ambos números. Con esto podemos calcular la frecuencia angular. En cuanto a la velocidad, la amplitud en un terremoto suele ser de varios centímetros, por lo que tomaré 3 como mínimo. Esto me da el valor de velocidad que ven en pantalla. Ahora, para calcular la masa de la casa, empezaremos por calcular su volumen. Realicé este pixel scaling, para poder estimar la altura de la casa, basándome en la altura de la puerta, para saber cuántos metros equivale cada píxel en la imagen. Una vez obtenida la altura, sabemos que esa casa tiene 6.000 pies cuadrados de área, lo que da un volumen de poco más de 4.500 metros cúbicos. A esto le quitaremos el 85%, ya que se estima que los edificios son así de huecos. Lo que nos deja con un volumen final de poco más de 680 metros cúbicos. Sabiendo que la densidad del concreto es de 2.400 kilogramos por metro cúbico, obtenemos el valor de masa que ven en pantalla. Finalmente, aplicando la tan conocida energía cinética, se obtiene un valor final de más de 6.5 megajoules. Además de eso, su motosierra debería proveerle una mayor potencia de ataque, ya que con esta es capaz de cortar paredes de metal y techos de camionetas como si fuera leña, o incluso cortar una motocicleta por la mitad con un corte rápido. También es lo suficientemente duro como para sobrevivir a ser atropellado por camionetas con la suficiente fuerza como para arrojarlo varios metros, ser arrojado de un vehículo en movimiento y caer en el pavimento, o incluso sobrevivir a ser alcanzado por una explosión que pulverizó una motocicleta, lo cual es sorprendente debido a que se ha calculado que para lograr una hazaña como esa, se necesitan más de 8 kilogramos de TNT. Por supuesto, Thomas no escala al rendimiento total dado a que la intensidad de la explosión habría disminuido por la ley del cuadrado inverso. Sin embargo, podemos calcular la energía que golpeó a Thomas con facilidad, usando la fórmula que ven en pantalla. Ojeando la imagen, la distancia entre Thomas y el tanque de gasolina era comparable a la longitud de su motosierra, la cual podemos calcular mediante un pixel scaling sencillo, teniendo en cuenta que el actor que interpreta a Leatherface afirma que mide 6 pies y 5 pulgadas de altura. Una vez encontrada la longitud de la motosierra, y realizando el cálculo, obtenemos este valor en energía por área. Según el actor que interpreta a Leatherface en las películas, pesaba casi 300 libras mientras interpretaba al personaje, así que tomaremos ese dato y lo colocaremos en una calculadora de área de superficie corporal, obteniendo más de 2 metros cuadrados de área. Por supuesto, la explosión solo golpearía a Leatherface en su área frontal, la cual se calcula que es comparable al 30% del área total. Tras obtener el valor total del área afectada y multiplicándola por la intensidad obtenida previamente, obtenemos un resultado final de 2 megajoules. Y por supuesto, debería ser tan durable como fuerte, dado que no se ve afectado negativamente al realizar todas sus hazañas de fuerza. Su fuerza de levantamiento le permite romper cuellos. Esto es bastante sencillo de calcular sabiendo que para causar muerte instantánea habría que romper al menos 2 vértebras, y que solo una vértebra puede romperse con fuerzas de entre 840 y 1220 newtons. Ahora, tomaremos un promedio entre los dos números previamente mencionados, y lo multiplicaremos por el número de vértebras rotas, obteniendo así un resultado de 2060 newtons de fuerza. Thomas también es capaz de romper brazos con su fuerza de agarre, lo que debería ser superior a romper huesos menos gruesos como las costillas, que pueden romperse con 336 kilogramos de fuerza. Su velocidad tan alta le permite alcanzar a sus víctimas, incluso cuando le llevan ventaja. Esto incluye a Andy, quien antes de eso lo estaba dejando atrás, y a Irene, quien inicialmente le llevaba decenas de metros de ventaja. En uno de los cómics, logró matar a 2 policías al mismo tiempo antes de que pudieran reaccionar.
Y hay que tener en cuenta que una persona normal tiene un tiempo de reacción de 200 milisegundos. Tomando la altura de Leatherface y colocándola en una calculadora de proporciones corporales, obtenemos como resultado que su brazo mide poco más de 85 centímetros. A juzgar por su posición inicial, para bajar el brazo y golpear a los sujetos, tendría que hacer un movimiento de 180 grados con él. Con la fórmula de longitud de un arco, calcularemos el recorrido que debió hacer la mano de Leatherface. Y tras hacerlo usaremos el tiempo mencionado previamente para obtener la velocidad a la que atacó, obteniendo un resultado de poco más de 13 metros por segundo. A pesar de que es una hazaña incuantificable, vale la pena mencionar que logró alcanzar la motocicleta de Cain y cortarla en pleno movimiento, demostrando que no es en absoluto lento. Aunque como dije, es difícil cuantificar esto debido a que desconocemos la velocidad a la que conducía Cain, y no tenemos motivos para creer que iba a toda velocidad o al límite de lo legal, considerando que no estaba intentando escapar en absoluto, su objetivo era encontrar a la familia Hewitt e incluso había pedido refuerzos al sheriff para eso. Aunque su rango de ataque con armas se mantiene dentro de un límite cuerpo a cuerpo, es capaz de lanzar armas a varios metros de distancia con una gran precisión. Su estamina es la suficiente como para perseguir a Chrissy por varios minutos, a pesar de haber sido apuñalado en la espalda previamente. Además de poder seguir adelante después de hacerse un corte en la pierna, o incluso después de que Erin le corte el brazo con un cuchillo de carnicero, lo que no logró detenerlo por mucho tiempo. Si bien se da a entender vagamente que podría tener algún tipo de discapacidad mental, motivo por el que su profesor lo describió como alguien que estaba más allá del aprendizaje y que debía asistir a una escuela especial que pueda atender sus necesidades, la verdad es que Thomas ha demostrado ser más inteligente de lo que puede parecer. Él entiende las órdenes y palabras de su familia. Get on over to the damn Crawford Mill. Those two fellas are good to go. Además de tener habilidades notables en la costura. Pero eso es solo lo más trivial. Thomas demuestra inteligencia cuando persigue a sus víctimas, como cuando tras localizar a Erin por el sonido de una rata, fingió alejarse y luego la atacó sigilosamente por detrás. Más tarde, cuando Erin se escondió en un refrigerador grande lleno de decenas de cadáveres de vacas, Leatherface activó un sistema de cadena en el lugar para mover la carne almacenada fuera del camino para poder localizar a Erin. En la precuela, de alguna manera dedujo que Chrissy escaparía en un automóvil abandonado afuera del matadero, por lo que se escondió en el asiento trasero del automóvil para atacarla por detrás cuando intentó escapar. De alguna manera, se dio cuenta de que Charity estaba tratando de escapar a través de un río que conducía a una cascada, por lo que le tendió una emboscada, poniéndose debajo de la cascada para asegurarse de que no pudiera escapar. Con esto podemos deducir que Thomas no es un idiota, y que aunque no es Albert Einstein, todavía puede ser ingenioso cuando es necesario. Thomas no destaca por tener una gran cantidad de habilidades, destacando principalmente su manejo de armas y su dominio del sigilo. Gracias a su manejo de armas es capaz de luchar a la par de agentes del FBI, incluso mientras le falta un brazo, y arrojar armas con una gran precisión. Por otro lado, su sigilo le ha permitido acercarse a sus víctimas sin ser notado hasta que está demasiado cerca, o acercarse a estas por la espalda para atacarlas sin que sean capaz de notarlo hasta que ya es demasiado tarde. Además, se ha demostrado que puede utilizarlo para esconderse y tomar por sorpresa a sus víctimas.
También, vale la pena mencionar que Leatherface puede infundir miedo con el simple hecho de ser visto, aparentemente debido a su apariencia, siendo descrito como un fenómeno impío de la muerte, tan feo como mierda salida del culo del diablo, siendo capaz de asustar a otros hasta el punto de paralizarlos del miedo. Aunque por supuesto, dado que esta inducción de miedo no es sobrenatural y depende de su aspecto aterrador, puede evitarse fácilmente con fuerza de voluntad, confianza o valentía. El arma favorita de Leatherface es una motosierra, y también lleva un brazo de gancho que su familia le hizo después de que perdiera el brazo. Pero también tiene en su poder varios tipos de cuchillos, bisturíes, sierras para huesos, sondas de acero, un enorme mazo, un hacha de carnicero, un gancho y un hacha. Aunque para este versus, solo llevará su motosierra y el brazo de gancho. Sus únicas debilidades pueden ser su aparente condición mental y el hecho de que tiende a seguir ciegamente las órdenes de su familia. Aunque estas cosas casi no le resultan problemáticas durante una pelea. Ya analizado ambos personajes, es hora de hacer la comparativa de los dos y llegar a la conclusión de este versus. En esta comparativa es obvio que quien tiene gran ventaja y superioridad en aspectos físicos, es Leatherface. Si han visto los análisis sabrán que este último tiene una brutal fuerza, siendo capaz de romper huesos como cuellos, o brazos con ejercer presión, y destruir puertas o paredes de madera sin dificultad, y como la cereza del pastel, hizo temblar su casa de manera casual, al cerrar la puerta de su sótano. A eso súmenle que cuenta con su motosierra, con la cual es capaz de cortar paredes de metal. Si hablamos de resistencia y durabilidad, 3 dedos sale perdiendo otra vez y por goleada. Thomas ya ha sobrevivido a ser atropellado por una van, y sobrevivir a una explosión que pulverizó una motocicleta, y en ambos casos se levantó rápidamente, para contraatacar y seguir la lucha. Además es de aclarar, que cuando Thomas resistió esa explosión ya era un anciano, porque la historia de Caín, transcurre en 2007 y Thomas nació en 1939, por lo que en su mejor estado sería mucho más fuerte. Y obviamente su resistencia escala de su fuerza, que es mayor a 6 millones de joules, mientras que 3 dedos como su mejor fit en ambos apartados es escalar hazañas de 70.000 joules, y es una diferencia sumamente abismal. 3 dedos estaría golpeando a Thomas, y sería como golpear una pared, no tendría respuesta, y Thomas estaría aguantándose cada uno de sus golpes sin problemas, y al primero que este le acerte ya sería fatal. Viendo este escenario, 3 dedos tiene la derrota casi asegurada. Thomas tiene una fuerza y resistencia muy superior al montañés. No tan rápido. Si bien es cierto que Leatherface tiene gran ventaja en fuerza y resistencia, hay algo que no se está tomando en cuenta, y es la gran diferencia que hay en velocidad. Como sabrán, lo mejor que ha demostrado Thomas en velocidad es haber superado la reacción de 2 policías y haber alcanzado la moto de Caín. Pero el montañés escala muchísimo más, siendo capaz de superar la vista humana, alcanzar vehículos en movimiento, y escalar a personajes que demuestran reaccionar a explosiones. La diferencia en velocidad es demasiada, más específicamente, 3 dedos es más de 100 veces más veloz que Leatherface. A eso súmenle que cuenta con varias armas, y las más comunes serían un hacha, cuchillos, o incluso su arco, lo que no veo descabellado. Aparte súmenle que el montañés tiene una buena puntería y precisión con sus armas a larga distancia, llegando a acertar al blanco, y en zonas delicadas. Esto no le caería bien a Thomas, porque ya lo hemos visto retorcerse de dolor con daños cortopunzantes, como en la espalda, que no son iguales a las zonas que 3 dedos suele atacar, que serían una muerte casi asegurada, ya que por más tanque que Leatherface parezca, nunca lo hemos visto tanquearse a puñaladas en zonas como el cuello, la cabeza, o el corazón. Con dichos daños quedaría básicamente muerto o fuera de combate, dando lugar a que el montañés lo remate con más potencia. Ahora, si bien tienes razón con eso, hay que aclarar que Thomas sigue teniendo ventaja en cosas muy decisivas, como la fuerza de levantamiento, la fuerza de golpe, poder destructivo, y la resistencia, que es por millones de joules de diferencia.
Aunque claramente estoy de acuerdo que 3 dedos es por mucho más rápido que Leatherface, y que podría negar la resistencia de Thomas a base del daño perforante, lo que no es una mala idea, viendo que incluso el montañés aún estando herido, ha sido capaz de superar y herir a personajes con reacciones más rápidas que Thomas, esto le da una clara ventaja y remontada en la comparativa. Pero como mencioné antes, una gran debilidad de 3 dedos es su sobrada confianza, y que aparte personajes con una buena experiencia en combate pueden llegar a derrotarlo. Aún así no puedo tapar el sol con un dedo, ya aclaré que esa cosa no es válida si el rival es inferior en velocidad, cosa que en este caso se aplica, y por más confiado que 3 dedos llegue a ser, ciertamente Leatherface no podría acertarle un golpe por la gran diferencia en velocidad, lo que a 3 dedos le permitiría atacarlo con su hacha, cuchillo o arco en alguna zona sensible, causándole desangramiento y debilitándolo para así rematarlo, y ganar esta batalla. Por ende, con estos argumentos presentados, creemos que lo correcto es darle la victoria a 3 dedos. Por fin. Después de unos largos 4 años queriendo subir vídeos, con la inspiración yendo y viniendo igual que el viento, y créanlo o no este video lo quería hacer como un especial de Halloween, que lamentablemente no pude hacer por otros temas. Espero les haya gustado, y no hayan sentido monótono o agobiante, o más claramente, aburrida, algunas partes donde narre las hazañas o la historia de 3 dedos. Ya que quería detallar lo mejor posible, sobre todo en los cálculos, y no dejar solo numeritos en la pantalla. Lo último que puedo decir, es que nunca esperé que este video dure casi 1 hora, joder, recuerdo esos versus y análisis de 5 o 10 minutos. ¿Algo que decir, Shape? Quiero decir que me agrado esta colaboración, y que me agrado poder ayudar, y que espero poder sacar más proyectos en mi canal. Por mi parte agradezco tu ayuda y tu colaboración conmigo, que ojalá a futuro salgan más y suerte con tus proyectos. Yo también tengo otros proyectos en mente que espero sacar, y que ojalá se me den. Gracias por malgastar casi 1 hora con este video, y espero les haya gustado al menos, buenas tardes, días o noches.